Les va a llegar un mensaje para que tengan, solo es darle clic en aceptar. ¿Listo? Chema, buenos días. Ya tienes los permisos y ya pues estamos las personas de la Universidad Claretiana y de la UCO y algunas personas externas, pero bueno, ya tienes todo para iniciar. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo de organización y de apoyo psicológico en estos momentos, que yo sé que están dándole duro ahí. Así que nada, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Vale, pues voy a poner la presentación. Vale, pues lo que vamos a ver hoy es este taller rápido de recursos de afrontamiento para estrés, para equipos de emergencia y, y bueno, sí que en principio este taller normalmente lo hacemos presencial, vamos a ver qué tal sale en online. Hemos hecho algunas modificaciones para poderlo llevar a cabo y mira, hablaremos del estrés en acción humanitaria en situaciones de emergencia, las capacidades protectoras del estrés y luego sí que trabajaremos dos técnicas grupales para manejo de estrés para equipos de intervinientes. Mm, Yo sé que es temprano en Colombia y igual no quiero que se me duerman, pero vamos a hacer una práctica de mindful que siempre hacemos, siempre recordamos para como práctica para bajar en momentos de estrés y yo creo que ahora pues eso, darnos 5 minutos para bajar un poco la velocidad de todo no nos viene mal. Es una técnica que pueden enseñar a sus equipos porque sirve para a veces para entre intervención e intervención bajar el nivel de activación. Yo creo que la mayoría son psicólogos y psicólogas y conocerán más técnicas, pero os la pasaremos porque es como muy básica y, y viene muy bien para situaciones de emergencia. Bueno, esta técnica se llama, es de respiración consciente y entonces cuando estamos en emergencias, pues eso, muchas veces yo les animo a practicarla ahora, son 5 minutos y luego seguimos con la presentación. Hay- Tenemos que encontrar un espacio cómodo en el que no nos molesten. Se hace en una silla, ponemos la espalda eh, apoyada ligeramente y las rodillas en 90 grados y y la, y la cabeza ligeramente inclinada. Los ojos entreabiertos
Y se trata de estar cómodos en la silla sin hacer demasiada fuerza. Llevamos las manos al abdomen y hacemos 3 respiraciones conscientes para sentir cómo entra y sale el aire del abdomen. Y una vez que hemos hecho esto, volvemos a llevar las manos a las rodillas y buscamos en el cuerpo en qué lugar el aire entra y sale de una forma más clara. Puede ser en la nariz, puede ser en el abdomen, puede ser en el pecho. Y elegimos el lugar donde la respiración la notemos con más fuerza. Y elegimos también o inspirar, o sea, concentrarnos en ese lugar en, en la inspiración o la expiración, una de las dos. Cuando ya lo tenemos claro, llevamos ahí la atención y nos concentramos en la fase que hemos decidido. Si es inspiración, en la inspiración, y cuando ya ha pasado la inspiración, nos relajamos y dejamos de concentrarnos. Vamos a hacer la práctica durante 3 minutos y así bajamos un poco la activación.
Pues han pasado los 3 minutos, espero que les haya servido. Esta es una técnica que se puede usar en cualquier situación, pero hay que buscar un espacio en el que no te molesten para poder bajar. Y es una de las cosas que entrenamos en los equipos de emergencias para poder tener un espacio de bajar entre atención y atención viene muy bien. Vamos a seguir ahora con la presentación que teníamos. Bueno, sí que repasar un poco la postura por si yo creo que la mayoría de ustedes son de psicología, pero por si hay alguno que no, lo que decíamos, la espalda tiene que estar recta, los pies a 90 grados y la cabeza un poco hacia adentro. Si ven en el dibujo hay un libro ahí y eso es porque en principio la silla debería estar un poco inclinada hacia adelante o ponernos en el borde de la silla para poder tener la espalda recta. Bueno, vamos a ver algo de definición de estrés rápido y, para ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés, que es una, es un estado de tensión tanto física como psicológica que se da cuando interpretamos que una situación nos desafía nuestras capacidades. Eso es lo que definiríamos como estrés, que se produce un desajuste entre la demanda que percibida de lo que tenemos que hacer y la percepción de la propia capacidad. Cuando creemos que algo nos está superando, ahí se da una reacción de estrés y ahí tenemos, estaremos viendo bastantes herramientas para cómo trabajar esta situación de estrés para que no llegue a burnout, a situaciones de quemado, ¿no? Hay como tres factores que, que marcan cuándo estrés nos genera una situación. Uno es el significado atribuido a la situación, que eso es muy individual. Hay personas que en la misma situación sí que se estresan y otras no, y es por cómo interpretan la situación y la experiencia que han tenido. También depende de las capacidades y vulnerabilidades individuales, que es algo que antes de entrar a una emergencia de- deberíamos valorar cuáles son las capacidades que tenemos para afrontar una situación de emergencia o si estamos en situación de vulnerabilidad y los recursos de apoyo externos que tenemos, que eso es lo que organizamos cuando organizamos los equipos, que luego tendremos una presentación pequeña de cómo organizamos los equipos en Psicólogas Sin Fronteras para generar recursos de apoyo externo. Sí que en acción humanitaria, que es como estamos ahora en la situación del terremoto, sí hay que tener en cuenta también que estamos en un contexto ambiguo, ¿no? Hay muchas motivaciones diferentes, las motivaciones de los gobiernos en la ayuda, que a veces facilitan, a veces no, las motivaciones de las agencias, de las ONGs, que se cruzan, y en medio de todo eso también están las motivaciones individuales de las personas que atienden. Nosotros en esta presentación, que en este taller que hacemos, puede ser para equipos de emergencia de diferentes lugares, pero este lo hemos centrado en equipos de atención psicológica, de atención psicosocial. Y también dos factores importantes que tienen que ver, que marcan el nivel de estrés con el que trabajamos en una emergencia, es la continuidad, saber si vamos a poder hacer un trabajo continuo
y poder estar el tiempo necesario para ayudar a las personas afectadas o no o tenemos ambigüedad sobre esto. Eso también genera mucha incertidumbre en los equipos de emergencia, por lo que ponemos, lo que tenemos ahí al final, ¿no? Los tiempos y resultados que esperamos para una ayuda real a veces en la intervención psicosocial se pueden alargar durante meses y esto lo tenemos que tener en cuenta en los programas de ayuda que ponemos en marcha, de poder tener esta duración y que generará mucho menos estrés en los equipos si pensamos que se tienen que retirar en medio de una intervención, que es lo que más estrés genera a los equipos de emergencia. Bueno, esto lo trabajamos normalmente a nivel participativo en el taller. Aquí lo vamos a tener que hacer a nivel expositivo. En principio, una persona que tiene que entrar a trabajar en equipos de emergencia, voluntario o profesional, debería evaluar cuáles son sus motivaciones, de por qué está haciendo acción humanitaria, ayuda de emergencia, ¿no? En un momento dado, las personas pueden llegar por cualquier motivación, ¿no? Lo que tenéis ahí por aventura, por una motivación paternalista sobre quien piensa que están desamparados, por fuga, por huir de su propia vida, también hay situaciones que se dan, por reconocimiento social o por idealismo, pueden ser motivaciones que nos llevan a la acción humanitaria y a las emergencias. Pero lo más importante es que pasemos, nuestra motivación se vaya centrando como prioritaria el rol de ayuda. O sea, el ayudar a los demás y ayudar a las personas en vulnerabilidad tiene que ser el centro de nuestra acción porque eso es lo que nos va a proteger del estrés. Si la motivación es principal de nuestro trabajo no es la ayuda a los demás, poco a poco nos vamos a ir quemando porque la acción humanitaria es un espacio muy exigente y el establecimiento de un rol de ayuda es fundamental. Y eso es algo que no podemos trabajar ahora en participativo, pero quiero que se queden con esa idea, ¿no? De que el moverse, nuestra motivación se tiene que ir moviendo hacia la ayuda a los demás como central en las situaciones de emergencia. Bueno, antes de ver efectos del estrés, vamos a ver capacidades protectoras que funcionan bien y que podemos aprender para afrontar a la situación de estrés que supone la intervención en emergencias. La primera, que sería parecida a lo que hemos visto del rol de ayuda, es tener capacidad de establecer relaciones humanas con los afectados, o sea, ver a la persona de tú a tú como alguien entero, completo, no como un afectado, un damnificado, sino como una persona completa, es muy importante. De poder conocer sus historias, conocerlo a nivel personal, hace que el trabajo no sea solo números, sino que sino historias concretas que nos pueden ayudar luego a afrontar el estrés que supone atender a personas en situaciones límite, porque nos importan las historias de estas personas por la vida, nos importa la persona que tenemos delante, ¿no? Luego, tener capacidades técnicas adaptadas a la realidad social y cultural en la que trabajamos es importante. A veces cuando nos movemos de una provincia a otra, de una región a otra, desconocemos las realidades sociales y culturales y eso genera situaciones de estrés añadidas a la propia emergencia. Por eso la importancia de que sean, cuanto más locales sean los equipos que atienden, es más importante para la intervención psicológica en emergencias que sean, en la medida de lo posible, que sean equipos locales de la zona los que intervengan, ¿no? Conocer la realidad sociopolítica de la situación del país es también muy importante, de conocer en qué situación está cada persona, cada comunidad, para poder ayudarles. Y también no quedarnos, sobre todo en comunidades vulnerables, no quedarnos solo en lo psico, que eso lo vimos en la presentación que hicimos hace unos días,
sino también trabajar desde lo psicosocial y trabajar en la mediación como con autoridades y otros actores en contextos difíciles en que necesitamos que programas de ayuda se pongan en marcha. Trabajar como desde la mediación también nos ayuda a no quedarnos solo en lo individual. El conocimiento de recursos, de los recursos sociales y comunitarios que tenemos a mano es fundamental para no generar, para protegernos del estrés de llegar a un momento de no saber qué hacer y no tener una red conocida a la que poder derivar. Vale, estos son los tipos de estrés con los que nos enfrentamos en las situaciones de emergencia. Hay un estrés que es normal, que es el estrés del día a día, que llamamos también estrés de adaptación, que es el que se da cuando tienes que aprender el puesto que se te ha asignado en la emergencia, de cuáles son tus funciones, qué es lo que tienes que hacer, y ese es un estrés adaptativo, porque ese es el que nos permite que nuestra mente y nuestra motivación se centre en lo que tenemos delante y intente hacerlo lo mejor posible. Pero luego hay otro estrés, que es el estrés acumulativo, que es el que intentaremos trabajar ahora por el burnout y sobre los síntomas de burnout y trabajar también las técnicas grupales de apoyo, que se da con el tiempo. Con el tiempo, el trabajo en emergencia nos va desgastando, no nos damos cuenta porque es acumulativo, va muy poco a poco, y ahí las técnicas de apoyo social, de apoyo grupal, son importantes para que ese estrés acumulativo desaparezca y nos lo podamos quitar de encima para poder seguir trabajando de una forma efectiva. También en estas situaciones en las que se han producido fallecimientos, el, se da, se da estrés relacionado con el sufrimiento y muerte percibido, que como veremos luego en los síntomas del burnout, hace que a veces tengamos flashbacks o tengamos síntomas parecidos a los afectados. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con técnicas de ventilación para poder liberar la carga con la que estamos trabajando. También el estrés por incidente crítico, que es que cuando se ha producido un incidente que pone en riesgo a nuestro equipo o se ha producido un conflicto dentro del mismo equipo por la razón que sea, sí que requiere el trabajo con una técnica que se llama debriefing, está dedicada a trabajar con equipos ante situaciones críticas que ponen en riesgo el trabajo más adelante como equipo porque se han producido fricciones o malos entendidos dentro de un equipo, ¿no? Estos serían los tipos de estrés con los que trabajamos en equipos de emergencia y ahora veremos un poco las consecuencias, ¿no? Lo que os decía, los efectos del estrés que tenemos que ir vigilando y sobre todo los coordinadores tenemos que estar muy atentos a estos síntomas para poder dar apoyo emocional y apoyo individual si es necesario a las personas que atienden, son los que tenemos aquí. Unos, cuando empiezas a tener efectos similares a los beneficiarios, quiero decir que tú no has tenido pérdidas, pero empiezas a tener las mismas reacciones emocionales que las personas que sí que han sufrido pérdidas, incluso tienes flashback o sea, o sueños parecidos a los de a las personas atendidas, pero no has sufrido ninguna pérdida. Ahí muchas veces es una estrategia de adaptación, pero si dura mucho en el tiempo hay que trabajarlo. Los demás que tenéis aquí son dificultades de concentración, rigidez, que las personas no son susceptibles a los cambios, la focalización del pensamiento en ciertas ideas o que se vuelven recurrentes también es uno de los efectos del estrés.
sentirse incapaz de tomar decisiones también sería un síntoma que tenemos que vigilar y ver que eso es una de las cosas que está afectando a nuestros equipos. También no querer volver a atender o refugio en tareas repetitivas o administrativas para no seguir teniendo contacto con personas afectadas, también sería uno de los efectos que tendríamos que vigilar. En el- También darnos cuenta el uso de sustancias, ¿no? Muchas veces ante una situación de emergencias se abusa del alcohol o de otro tipo de fármacos y esto es una cosa que tenemos que autovigilarnos nosotros si ha habido un cambio aquí, porque en cada país el uso del alcohol es un poco cultural. Lo que hay que vigilar es si hay un cambio en el consumo de alcohol, el consumo de sustancias. Ahí nos puede ir diciendo que estamos empezando a estar desgastados por el trabajo en emergencias. Cuando ya llevamos bastante el estrés, lo que pone aquí estrés mantenido en el burnout, que es cuando ya nos estamos quemando, ahí sí que se dan síntomas de fatiga, o sea que estamos cansados, pero no porque hayamos hecho algo físico, sino la sensación de estar cansado, aunque no hayamos hecho tareas físicas importantes. También la sensación de frustración y empezar a tener un autoconcepto negativo son indicadores que nos llevarían a- a parar o a pedir una bajada de de la exposición a la intervención, ¿no? Luego hay dos más que son eh, muy, como diríamos, más graves, que sí que sería importante que los coordinadores lo tuvieran en cuenta y estuvieran atentos a cuando se dan estas situaciones, que es cuando ya empiezas a tener falta de interés por la gente, que por lo que decíamos al principio del todo, que lo más importante es el mantener la motivación del rol de ayuda. Si de repente no, pero con el tiempo ya las historias de las que te cuenta la gente o la atención a estar en contacto con personas afectadas ya ha perdido interés, sería uno de los indicadores para retirarnos o para bajar el nivel de intervención en el que estamos. Y también la elección de decisiones inútiles, que esto quiere decir que muchas veces no encontramos respuestas para lo que le pasa a las personas. A veces no tenemos recursos suficientes para atender a los casos que nos llegan y en lugar de decirle a la persona que no podemos hacer nada más, lo derivamos a un lugar de vaya a tal lugar que le van a atender, en el que sabemos que no le van a atender, pero nos los quitamos de encima. Entonces, cuando ya vemos que estamos haciendo este tipo esta toma de decisiones, sería una alerta roja para para parar y descansar un tiempo prudencial. En interacción en el equipo también se ve cuando alguien empieza a estar quemado, a estar superado por el estrés, y eso es donde los coordinadores y coordinadoras es donde más lo pueden ver. O sea, la agresividad verbal entre el equipo, marginar personas por las que no quiero trabajar con ella, evitación de los problemas, no hablar de problemas que se han dado en el equipo, que eso es lo que luego veremos con la técnica de debriefing que hay que trabajar. También el imperio del silencio, de que los equipos no se comunican entre ellos, no hay interacción, es uno de los indicadores en los que deberíamos empezar a hacer intervención como grupo para ver qué está pasando. También el estar ocupado para no pensar, o sea, no pararse a hablar con el equipo ni parar en ningún momento. La rigidez ya la hemos hablado, de no querer aceptar cambios. Y por este que también tenemos en negrita, el de prejuicios,
Sí, es muy importante en emergencias porque a veces los equipos se llegan a quemar tanto que le echan la culpa de lo que está pasando o de no encontrar soluciones a los propios afectados, a las comunidades afectadas que por la emergencia. Y cuando ya, eso es uno de los indicadores en que como coordinación sí que tendríamos que hacer que una persona parara cuando ya empieza a ver de una forma negativa a las personas afectadas por la emergencia. También cuando el nivel de estrés se ha disparado, el propio grupo se convierte en fuente de estrés y las personas no quieren tener reuniones de equipo y ahí es donde veríamos que el estrés nos ha superado, ¿no? Vale, ya hemos visto los efectos, ahora vamos a ir viendo en individual y en grupal qué podemos hacer para afrontar el estrés en unas situaciones de emergencia. El ejercicio físico regular es algo que es lo que se recomienda más, pero muchas veces en emergencias, por la propia situación de destrucción de la zona, no se puede llevar a cabo y entonces tenemos que cuidar el resto de elementos de una forma mucho más importante. Pero si podemos hacer ejercicio físico, es una de las cosas que funciona mejor. Si no podemos, por eso hemos hecho la técnica de mindful al principio. El mindfulness sí que lo podemos hacer en cualquier lugar y sí que nos serviría como, como cuidado físico. Cuidar la alimentación, los descansos, muy importante. Seguramente en el momento de impacto los descansos no se van a poder dar, pero cuando van pasando los días de la intervención, los descansos son fundamentales para que la intervención siga adelante y no hay que saltárselos y los coordinadores y coordinadoras son los que tendrían que estar pendientes de que el equipo está parando. Igual que de los descansos incluimos las horas de sueño suficientes. En la semana tiene que haber tiempo de ocio, además del tiempo de trabajo, aunque estemos en emergencia. Si una intervención se va a alargar más allá de una semana, tiene que haber un tiempo de parada. Conciencia plena, que es el mindfulness en el trabajo, para a veces se pueden aprovechar actividades repetitivas como lavar los platos, lavar la ropa, barrer, como para utilizar el mindfulness para concentrarnos en esa tarea y liberarnos un poco del estrés del trabajo de atención psicosocial. Esto, regular los tiempos y el nivel de exposición es algo que se tienen que hacer en los equipos cuando se trabaja, cuando planificamos la intervención. Luego lo veremos en el modelo nuestro de intervención de Psicólogas Sin Fronteras, pero es uno de las cosas que a nivel individual también funciona mucho. O sea, el de saber cuánto tiempo y a qué nivel me voy a exponer en una emergencia. La flexibilidad y sensibilidad del contexto es algo fácil de decir, a veces luego es difícil de hacer, pero en una emergencia el contexto, la situación en la que trabajamos, las necesidades suele cambiar muy rápido y entonces tenemos que estar atentos a ese cambio para también ser sensibles a nuestro trabajo, hasta dónde nos queremos exponer y cómo, ¿no? Mantener la comunicación con nuestra red social de familiares, amigos es muy importante. Si estamos en terreno y no estamos en nuestra propia ciudad, nuestra propia casa, mantenerlo por teléfono, bueno, ahora con las redes sociales se puede mantener bastante, pero tener un espacio para para la red social de amigos y familiares es importante para poder ventilar la carga emocional del trabajo en emergencias. Otra, Otra herramienta de afrontamiento es escribir la experiencia. Si hay veces que no podemos, por alguna razón, conectar con nuestra red social porque estamos en terreno, estamos en la zona de destrucción, escribir la experiencia,
lo que me está pasando funciona como ventilación, pero no utilizarlo como sustituto a conectarme con el propio equipo de trabajo, ¿no? La red de apoyo del equipo de intervención es súper importante, pero escribir la experiencia nos sirve como herramienta, pero no para aislarnos de la realidad en la que estamos trabajando. Y la última en individual, que normalmente se hace cuando sales de la intervención, pero a veces a veces se hace cuando estamos en medio de ella, cuando hay que hacer reivindicaciones, el- y cuando las acciones colectivas de defensa de derechos, bueno, como manifestaciones, concentraciones, acciones para la visibilización de las personas afectadas, recuperan el sentido de las personas que han trabajado en la emergencia. Esto normalmente eso es lo que os decía. Esta técnica de afrontamiento de estrés se da cuando he acabado el trabajo y sigo queriendo estar vinculado a las comunidades afectadas, las actividades, acciones por los derechos de las comunidades afectadas, como manifestaciones, reivindicaciones, hacen que no se desconecte del todo de quien se ha ayudado y le da sentido al trabajo que he hecho. Eso es lo que hemos visto en individual. En organizativo y colectivo, tenemos otras herramientas de afrontamiento de estrés que nos pueden ayudar y que sobre todo los coordinadores de equipos deberían tener en cuenta, ¿no? Eh, una sería la formación previa, como o en el momento, como estamos haciendo ahora, de tener como este taller recursos de formación sobre afrontamiento de estrés, sobre habilidades de intervención, recursos de apoyo. Eso no, todos los recursos que podamos tener para la intervención nos sirven para afrontar el estrés porque nos dan más herramientas para poder resolver los casos y las atenciones en las que nos estamos implicados. La evaluación, sobre todo inicial, para especificar tareas y objetivos y las funciones de cada persona del equipo. Esto sería fundamental para afrontar estrés a nivel organizativo porque las personas y los equipos tienen que tener muy claras las funciones y los objetivos que nos hemos planteado en la intervención para saber que estamos llegando a lo que nos hemos planteado y eso nos libera mucho del estrés de no saber si tenía que haber hecho más, si tenía que haber hecho menos, o sea, especificar tareas y funciones, aunque lo vayamos cambiando semana a semana, es una de las herramientas más importantes para afron- afrontar el estrés como equipo. Los cambios de puesto también es una técnica que funciona muy bien, de que no estar haciendo lo mismo siempre en el mismo lugar, porque hay lugares más expuestos al estrés, a situaciones críticas, hay lugares menos expuestos, hay funciones diferentes que se pueden hacer en un equipo y rotarlo hace que la carga de estrés baje, ¿no? Bueno, el apoyo mutuo, el equipo, eh, evidentemente es uno de los recursos más importantes que tenemos para afrontar el estrés. Esto es muy importante, de trabajar el clima de equipo desde el principio de una forma muy cercana, porque muchísimas veces, bueno, o casi todas las intervenciones, quien nos pueda poder entender, a quien le voy a poder contar qué es lo que me está pasando, por la situación de emergencia en la que vivimos, es el propio equipo y muchas veces las personas externas, la familia, la pareja, no te va a poder, no va a poder compartir a nivel emocional la situación en la que estás. Por eso el equipo el apoyo mutuo es la herramienta más potente.
Lo veremos ahora en otra diapositiva, pero al final, sobre todo en la fase de impacto, cuando un equipo acaba la intervención debería hacer una sesión de revisión y de apoyo mutuo, que le llamamos de Fusing nosotros, que consigue maximizar el apoyo mutuo y ventilar el estrés de las intervenciones. El- la toma de decisiones colectivas o en asamblea o en grupo también una herramienta que funciona para manejar el estrés. Ser lo más horizontal posible en emergencias eh, es una de las estrategias mejores para que los equipos no se quemen. Cuando un equipo o un grupo de intervención no sabe por qué se ha tomado una decisión, por qué se empieza una intervención, por qué se acaba, por qué llegamos más lejos o vamos a retirarnos, si eso no se toma, esas decisiones no se toman de forma colectiva, muchas personas no están de acuerdo y se queman por no poder participar y dar su opinión sobre la intervención que se está haciendo, ¿no? Y la última de las estrategias a nivel organizativo sería el debriefing, no sería algo que hacemos normalmente, o sea, todos los días, es cuando se ha producido una situación crítica, que normalmente tiene que ver con que alguien del equipo ha estado en riesgo de vida por alguna razón o porque se ha producido un- una confrontación dentro del equipo, un malentendido, una discusión dentro del propio equipo. Entonces sí que utilizaríamos esta técnica, que es una técnica de grupo formal, para trabajar la situación crítica. Hay tres puntos aquí que sí que me parece que es importante recordar, que también lo vimos en en el taller que dimos de acción humanitaria, de equipos de acción humanitaria, que es una de, de los principios de los primeros auxilios psicológicos, que también para los propios equipos de intervención, a pesar de la intensidad o extrañeza de las reacciones que tengamos, ante ante la situación en la que estamos trabajando, hay que pensar que son normales, porque en el 90% de los casos las reacciones emocionales y reacciones que no esperamos que vivimos se pasan adelante y se normalizan a los pocos días. Son reacciones eh, 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 reacciones límite ante una situación excepcional, ¿no? O sea, lo que tenemos que considerar es que son reacciones normales ante la situación excepcional que hemos vivido. No tenemos que pensar que son síntomas de patología porque lo que os decía, a los días o a las semanas, esos síntomas van a remitir. El segundo punto es que en sucesos de gran magnitud, como ha sido el terremoto, las consecuencias pueden afectar a las personas más formadas o preparadas. O sea, hay que ser humilde ahí y apoyarse en el grupo y tener en cuenta que todos somos humanos y podemos ser afectados por la magnitud de la situación en la que estamos trabajando. Lo que os decía, lo normal es que la mayoría de los casos las reacciones en unos días se vuelvan vuelvan desaparezcan y volvamos a nuestra actividad normal. Si tenemos que estar mucho tiempo en intervención, entonces hay que buscar periodos de descanso para que esa normalidad venga, ¿no? Porque si no, independientemente de lo preparados que estemos, una intervención en la que no tenemos descansos, la carga emocional llega a un momento que nos va a superar.
vamos a tener esos síntomas que en un primer momento que son muy intensos y que tenemos que considerar normales, les tenemos que dar su espacio. Bueno, pues eso, vuelvo a insistir que en principio, independientemente de cómo nos sintamos, hay que considerar que son reacciones normales frente a la situación tan límite que estamos experimentando. Ahora, bueno, hemos acabado la primera parte. Voy a, voy a, voy a proyectar cómo trabajamos nosotros en la preparación de equipos y el seguimiento en Psicólogas Sin Fronteras, que sería un resumen de lo que hemos visto. Y luego veremos las dos técnicas de la de ventilación normal y la de ventilación por incidente crítico que, que os estaba contando. Vale, esto, esta presentación que tenéis aquí es un poco un resumen de lo que de lo que hemos visto sobre la intervención, sobre el apoyo a intervinientes, tanto en individual como en grupal. Pero lo he dividido en antes de la situación de emergencia, durante la situación de emergencia y después de la situación de emergencia. De lo que estábamos, esto es muy importante que sean la organización o los coordinadores de equipos los que lo tengan en cuenta y lo pongan en marcha, porque son estrategias más organizacionales o de equipo para, para la intervención psicosocial en emergencias. Que ya estuvimos, lo que estuvimos hablando en en el otro taller es que trabajamos en equipo y trabajamos en grupo porque la intervención se puede alargar durante bastante tiempo y ahí necesitamos hacer turnos, establecer rotaciones para poder seguir manteniendo la intervención, ¿no? Bueno, lo que antes de empezar la intervención en emergencias, siempre es en base a la información disponible, por lo cual, cuando la información disponible que tenemos sobre la situación de emergencia que tenemos cambia, volvemos a establecer tareas y funciones de nuevo, ¿no? Cambiamos los equipos y cambiamos las áreas de intervención dependiendo de la información que tenemos. Pero sí que es muy importante que cada, en un primer momento lo hacemos cada día, luego cuando la emergencia se alarga en el tiempo, lo hacemos cada semana, cada mes, pero vamos estableciendo tareas y funciones del equipo para que cada persona tenga claro en dónde va a intervenir, cuáles son sus objetivos de intervención y las funciones que tiene. Esto es muy importante establecerlo antes de los inicios de los turnos porque es un protector de estrés
enorme. O sea, cuanto menos incertidumbre tengan los equipos de lo que van a hacer, mejor. Esto van a poder trabajar de una forma mucho más potente y mucho más confiada en lo que están haciendo. Luego, en las fases siguientes que veremos que tenemos grupos de revisión, cambiaremos lo que haga falta, pero es importante establecer funciones y tareas de la forma más clara posible al inicio. También establecer los turnos lo más claramente posible. Al principio, lo que decíamos, en una emergencia en impacto, a veces sí que nos vamos a 8 horas de intervención, a 12 horas, porque no podemos hacer otra cosa. En un primer momento, porque no podemos planificar los equipos de otra manera, pero lo más pronto posible hay que establecer turnos de 4 horas o de 5 horas, lo que se vea, dependiendo de la gente que tengamos, que permitan descansar y que la persona tenga claro cuándo va a entrar y cuándo va a salir de la intervención. También acordamos para que lo tengamos todos y todas claro y sepamos que vamos a tener espacios de apoyo emocional. Acordamos cuándo se realizarán los espacios de ventilación emocional que veremos la técnica de diffusing más adelante, de los espacios grupales de ventilación. Se acuerdan cuándo va a estar, porque hay personas que lo van a necesitar, otras que no, pero las que no, para las que lo van a necesitar es importante que sepan en qué momento se va a dar esto, en qué momento van a poder tener un espacio de poder hacer, de hacer expresión emocional. Y también unido también a lo que decíamos de tener espacios propios de intervención para la parte psicosocial y de protección, tenemos que tener claro la logística del espacio de atención que tenemos y de descanso. En un primer momento, sobre todo en la zona de terreno, como el terremoto, si es una zona de destrucción, los espacios de atención y de descanso serán más limitados, pueden ser tiendas de campaña, otro tipo de estructuras, pero con el tiempo en la intervención tenemos que tener eh, estructurados esos espacios donde vamos a atender y donde también en la zona donde se va a poder descansar, los equipos van a poder tener un descanso. Eso, como decíamos, según van pasando los días y las semanas, se van a ir cambiando las zonas de atención, pero la logística de esos espacios es fundamental. No, o sea, tenemos que tener claro dónde, y eso los coordinadores de equipo normalmente son los responsables, tenemos que tener claro dónde podemos atender y si es una atención telefónica, cómo se estructura el servicio, la, los programas que se llevan, los registros que se llevan, toda la logística de la atención, hay que tenerla clara antes de empezar la atención. Bueno, eso sería por la parte del previo, antes de entrar en intervención en emergencias. Durante las dos estrategias que llevamos más fundamentales son el trabajo de las coordinadoras, las coordinadoras de equipo no están interviniendo con las personas, están dando seguimiento y apoyo a los intervinientes, a los psicólogos y psicólogas o trabajadoras sociales que están interviniendo, están en contacto con ellos o por WhatsApp o a través de seguimiento directo cara a cara cuando acaban cada sesión para darles apoyo a otros recursos o dar seguimiento a lo que están haciendo para poderlo tener en cuenta más adelante. Es uno de los recursos más importantes durante la intervención que nuestros equipos saben que tienen a las coordinadoras pendientes de ellos mientras están interviniendo y que no están solos, que no están solas en la intervención, ¿no? Esto es muy importante
para situaciones límite en la que se necesita un refuerzo en la intervención, eh, el trabajo de las coordinadoras. Y también en ese trabajo las coordinadoras están en atención a posibles señales de sobrecarga de las personas que están interviniendo, ¿no? Lo que decíamos, si se detectan situaciones de sobrecarga emocional, comunicación violenta o falta de interés en la intervención, ahí la coordinadora puede pedirle a la persona interviniente que se tome un tiempo de descanso, que se tome unos días de descanso o que reciba ayuda individual, ¿no? Eso ahora lo vemos ahora en el después, pero es uno de los trabajos que se tienen que hacer desde coordinación para los equipos porque la propia persona a veces no se da cuenta de que ya se está cargando demasiado en la intervención. Y en el después, cuando acabamos un turno de intervención, si en un caso como la atención a personas afectadas por el terremoto, como es el vuestro, la sesión de ventilación emocional la hacemos siempre cuando acabamos el turno, aunque se tenga que hacer a nivel como grupo, como vídeo de WhatsApp o otro tipo de plataforma, pero lo hacemos, que ahora veremos en qué consisten más o menos los objetivos que tiene la técnica del defusing de ventilación emocional. Normalmente, si no ha pasado nada grave, revisamos la intervención y hacemos la ventilación emocional un poco a la vez. Las personas cuentan un poco las atenciones que han tenido y al mismo tiempo ventilan la carga emocional y cómo se han sentido y cómo se están sintiendo en la intervención. También, si ha habido un incidente crítico, si ha habido un conflicto o una situación límite en el equipo, entonces sí que tendríamos una sesión grupal, pero las sesiones grupales suelen durar más de una hora y entonces sí que se hacen de una forma, se estructuran formalmente y a lo mejor no se hacen en el mismo día, se hacen en el día siguiente porque las personas estén demasiado cansadas para hacerlo. Pero la ventilación emocional diaria la hacemos al acabar los turnos todos los días después de que se haya acabado un turno de intervención. Ahí también, en las estrategias de después de la intervención, tendríamos la derivación a intención individual. Nosotros aquí en la organización tenemos un servicio de atención individual, un psicólogo que atiende de forma individual a las personas que lo requieran de la organización de forma anónima, pero cualquier persona de la organización lo puede pedir porque se sienta que está en una situación de desborde y también la coordinación le puede orientar y recomendar ir a atención individual a las personas que vea que están que puedan estar más superadas por la situación de intervención. Aquí lo importante es que cuando ponemos en marcha un servicio de atención en emergencias, todo esto que hemos visto aquí del antes, el durante y el después, tenerlo planificado ya y saber que vamos a hacer las paradas de grupales, de apoyo grupal, que es lo más importante y lo que más apoyo nos da en la intervención, y que también las personas sepan que tienen posibilidad de recibir atención individual si lo necesitan, si lo necesitan. Esto también es un recurso que baja mucho el estrés de las personas que intervienen porque saben que tienen un recurso disponible. Esto es una de las estrategias más importantes, que las personas del equipo tanto durante la intervención como después de que acaban el trabajo, sepan que no están solas en el trabajo que están haciendo y que cuentan con apoyo de seguimiento de sus coordinadoras cuando están atendiendo y después de la intervención también del equipo
y por último van a poder contar con atención individual. Este es el modelo que trabajamos en Psicólogas Sin Fronteras y que nos ha ido funcionando para la intervención en emergencia. Pues después de ver esta parte del antes, el durante y el después, vamos a ver las dos técnicas de las que hemos estado hablando de grupales que sirven para ventilación emocional. Una es más, más cotidiana, más del día a día, que trabajamos en los equipos de intervención, y la otra es la intervención sobre situaciones de incidentes críticos. Ya, ya ha funcionado la presentación. Vale, vamos a ver la técnica del diffusing, que es el trabajo de apoyo inmediato a pequeños grupos, y que esta técnica la utilizamos al acabar la intervención de cada turno de emergencias. Bueno, lo que pone aquí esta técnica es una técnica de ventilación emocional que se aplica en la fase posterior inmediata a una situación de crisis. O sea, por eso los equipos que trabajan en intervención en crisis de los diferentes áreas de Psicólogas Sin Fronteras la tenemos integrada en el funcionamiento normal de la organización. Lo que busca la técnica es que la carga emocional de la situación vivida, de la intervención en crisis, se pueda compartir con el grupo y reciba el apoyo del mismo grupo, ¿no? Es lo que os decía, muchas veces, en la mayoría de los casos, quien te puede dar el apoyo y entiende por lo que están pasando es el propio equipo que ha vivido casi lo mismo que tú. Y fuera de ese equipo es difícil de compartir la experiencia porque la carga emocional y la intensidad de lo que se está viviendo es difícilmente transmitible a personas que no están en el mismo lugar. Esta, es- esta técnica se considera una sesión informal, o sea, no semiestructurada, no es una técnica de grupo, o sea, es más una sesión de, de encuentro informal en la que hablamos de cómo nos estamos sintiendo, pero no es una sesión estructurada, ¿no? Eso sí, nosotros la hemos
integrado de forma sistemática en las intervenciones que tenemos, pero pues, depende de cada persona lo que quiere compartir ese día y no se supone que ha pasado nada grave en la intervención que llevamos. Lo que pone en la transparencia se lleva a cabo lo máximo, tan pronto como sea posible. Nosotros lo que hemos hecho es integrarlo dentro del turno y como puede ser poco tiempo, pues al acabar las intervenciones se utilizan 20, 30 minutos después para poder compartir de forma colectiva cómo ha ido el turno y eso es un poco el resumen de cómo funciona la técnica, ¿no? En la sesión los participantes describen su experiencia, así como sus sentimientos y reacciones. Por eso muchas veces lo que hacemos es la revisión de lo que se ha hecho, de lo que teníamos planificado y la ventilación emocional se da un poco a la vez, ¿no? El objetivo es crear una atmósfera positiva, ¿no? De que las personas tengan un espacio donde contar y sean aceptados y apoyados. También se pueden dar directrices, consejo de cómo afrontar un poco lo que se está contando y que sea un espacio donde se puedan intercambiar las preocupaciones sobre la intervención. Aquí la persona que coordina normalmente es el encargado de llevar la sesión. No se, en principio no se pueden permitir críticas destructivas y y se, y se alienta la aceptación mutua entre las personas. Lo que estamos intentando es que haya una comprensión del equipo y de los miembros que hay en ello, para que haya un apoyo mutuo entre todas las personas. Si hay algo que trabajar, porque ha habido una confrontación dentro del equipo, ya nos iríamos a la técnica que veremos a continuación, que es el debriefing, pero en principio en esta la idea es compartir en primera persona y desde uno mismo lo que he ido sintiendo y cómo me estoy sintiendo en la intervención y poder recibir el apoyo del grupo. Lo que os decía, es conveniente que el diffusing se haga de forma constante, que no se considere que es algo raro, que ha pasado algo raro por la que nos tenemos que sentar a hablar y producto del consenso de los afectados. Por eso lo que os decía y lo que teníamos en la presentación anterior, en la planificación de la intervención ya hablamos entre todas de que vamos a parar, de que va a haber un espacio de ventilación y cuándo va a ser esto, ¿no? Porque muchas veces para la mayoría del equipo estará bien, que es lo normal, y no tendrá a veces mucho que contar, pero habrá personas que a lo mejor se han sentido tocadas por algo que han vivido y necesitan el espacio y tienen que saber que se va a dar y cuándo se va a dar, ¿no? A veces el diffusing o la ventilación emocional en otros equipos y en equipos de psicosocial también se da de forma espontánea, ¿no? Al juntarse un grupo de rescate después de limpiar el equipo y preparar sus uniformes para la siguiente salida, van contando cómo se han sentido en la intervención y ventilan directamente. Hay veces que cuando hemos salido de intervenciones, en el mismo auto en el que íbamos, vamos contando cómo hemos ido viendo la intervención y se ventila. El diffusing, o sea, la ventilación emocional es algo que si se le da el espacio, casi surge de forma espontánea en los equipos por la carga emocional en la que hemos vivido. Cuando salimos de intervención es muy difícil que la gente no quiera, que el equipo no quiera contar cómo le ha ido. Y eso es básicamente lo que hacemos, pero lo hacemos de forma sistemática para que nadie se quede sin la oportunidad de recibir apoyo colectivo en una intervención. Bueno, aquí lo que dice el diffusing puede ser individual
Quiero decir, un coordinador lo puede hacer con uno de de los intervinientes solo. Lo que pasa que normalmente por los turnos de equipos que tenemos, pues se hace en pequeño grupo, de 6 a 15 personas más o menos. Puede ser grupos más pequeños, de 4 a 5 cada, dirigiéndolo uno o dos profesionales. Si ya son más de 10 personas, deberían ser dos profesionales de salud mental quien lleven, para poder estar atento a todo el mundo, los que lleven la técnica. La duración no suele ser corta, no, lo que decíamos, es una sesión informal, suelen ser unos 20 minutos, media hora. Si es un grupo muy grande, pues te puedes ir a la hora, pero no nos iríamos mucho más. En el tiempo, pues eso, exploramos cómo se encuentran todos y todas, y el grupo, pues de una forma casi natural, apoya a las personas, le da más tiempo y le da más recursos a las personas que parecen que están más afectadas por la intervención de ese turno. Bueno, esta sería la técnica, y una cosa importante que tienen las dos técnicas que vamos a ver, que está tanto el de Fusing, este de ventilación emocional, como de incidentes críticos, que es el de briefing. Es muy importante que los grupos de trabajo, o sea, los grupos de ventilación, sean homogéneos en el sentido de que hayan estado expuestos al mismo tipo de sucesos y nivel de amenaza. Si un mismo equipo ha entrado en una intervención de emergencias, pero ha estado expuesto a escenarios diferentes en el que los niveles de exposición al riesgo o a escenarios en los que ha habido fallecidos ha sido diferente, hacemos grupos diferentes. Pero, por ejemplo, si hay, lo que estaba diciendo, si hay equipos que han presenciado pérdida de vidas humanas, no se pueden juntar con un equipo, con una otra parte del equipo en el que solo ha visto destrucción y pérdida de materiales, porque las experiencias y las posiciones diferentes. Entonces, haríamos dos grupos de ventilación diferentes. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que se ha visto en la técnica, que la técnica de tanto del de Fusing como el de Briefing funcionan bien cuando los equipos son homogéneos y se puede compartir la vivencia. Podemos, nos damos cuenta de que hemos tenido una vivencia compartida. Si no ha sido así, no se podrá recibir apoyo de grupo, y, y entonces algunas personas no podrán compartir la experiencia o no recibirán apoyo de grupo, y el sentimiento de incomprensión que puede llevar esto es mayor de lo que tenían en un principio. Por eso, por eso es importante, si hacéis esta técnica, que os aseguréis de que más o menos el grupo ha vivido o está atendiendo el mismo tipo de casos, el mismo tipo con un mismo tipo de exposición a, a niveles de riesgo. Bueno, aquí tenéis las reglas del defusing. Lo hacemos lo hacemos de una tirada, o sea, no se permiten interrupciones, porque muchas veces las personas en algunos casos están compartiendo cosas muy íntimas o personales, y entonces no incorporamos a nadie más cuando se ha iniciado. En, Tampoco habrá descansos, porque en principio son 20 minutos, 30 minutos, aunque sí se atenderá a necesidades individuales. Si alguien tiene que ir al baño, pues va, y tampoco está mal que haya algo de comer o alguna cosa por el estilo cuando nos juntamos para ventilar.
Es muy importante resaltar, y las personas que lleven el defusil lo tienen que hacer, el principio de confidencialidad. O sea, no, todo lo que se cuenta en la sesión grupal se quedará en la sesión grupal y en principio no se tiene que comentar fuera del grupo, porque son informaciones y confidenciales lo que se está trabajando. Los participantes son libres de expresar sus propios sentimientos, reacciones, pensamientos. No se obliga a que puede ser que alguien no quiera compartir nada en una sesión y eso se respetará, pero se insiste que es conveniente pues, dar un poco pinceladas o aunque sea un breve relato de cómo se están sintiendo para que los coordinadores sepan más o menos cómo está su equipo. Es importante que se habla desde la primera persona, desde la propia experiencia personal y, y no se habla de otras personas del equipo que no estén presentes, porque eso impediría que hubiera un apoyo a nivel grupal. Vale, pues esto sería la técnica de defusing, la que hacemos de forma sistemática cuando acabamos los turnos, y ahora veremos la de debriefing. Vale, vamos a entonces a seguir con la técnica de debriefing, que es, que os, como os decía, esta sí que es una técnica que se trabaja cuando ha sucedido un incidente crítico para el equipo, un hecho excepcional, ¿no? Que no lo trabajamos de forma sistemática y sí que hay que planificarla. Cuando se detecta por parte de la coordinación o alguno de los miembros del equipo manifiesta que ha habido una situación límite, o sea, de que alguien del equipo ha estado en riesgo su vida o hay un conflicto dentro del equipo, de forma consensuada, de forma colectiva, se decide hacer una sesión de debriefing, que esta sí que tiene una duración muchísimo mayor que la de ventilación que hemos visto antes. Esta, a diferencia de lo que hemos visto con la otra sesión, con la otra técnica grupal, esta sí que es una intervención grupal estructurada. Sí que tiene unas fases y tiene un tiempo muchísimo mayor que la anterior. Esta es una reunión formal que se realiza después de que haya un suceso con el objetivo de tratar los efectos emocionales que los intervinientes en la emergencia puedan tener. Pero sí que se ha identificado como que hay una situación crítica que hay que trabajar. Aquí tenéis el protocolo original que es de Mitchell, que
que en inglés el Critical Incident Stress Debriefing, y hay varios modelos de debriefing que podéis encontrar por la literatura de emergencias. Bueno, como hay varios tipos, pero los elementos básicos son los mismos. O sea, lo que se pretende es examinar y ayudar a los intervinientes a enfrentarse a sentimientos, reacciones físicas, recuerdos y situaciones que han vivido y que han sido vivenciados a lo largo de la intervención como críticos, ¿no? Hay algo que no se ha podido manejar bien y la sesión sirve para poder trabajar esas emociones o esas situaciones que se consideran críticas. También es importante considerar que el debriefing no es una psicoterapia grupal, no es un grupo de psicoterapia, es una estrategia de prevención secundaria. En principio, las personas eh, no han generado no han generado síntomas de trastorno, sino que ya tenemos un nivel de amenaza de estrés muy grande por la situación que se ha vivido y trabajamos desde una estrategia de prevención secundaria. Sí que está basado en principios de intervención en crisis educacionales, más que en los terapéuticos, porque en principio, si tuviéramos una intervención, o sea, si identificáramos como un trastorno en alguno de los participantes, ya iría a intervención individual. Pero que en las primeras semanas, como hablábamos en primeros auxilios psicológicos, no podemos identificar trastorno y la mayoría de reacciones con las que nos encontramos son normales ante la situación límite que estamos viviendo. Trabajamos desde los principios de intervención en crisis, que vamos a plantear una sesión de ventilación en la que bajarían y se normalizarían los síntomas que vemos. Lo, el debriefing, en principio, se puede realizar entre las 24 y 72 horas tras el incidente crítico identificado, tras que se identifique el incidente. O sea, pueden no ser se debería hacer lo antes posible después de que se haya identificado un incidente, pero como tiene que estar planificado y suele durar más de una hora, normalmente se suele hacer al día siguiente del día que se identifica la situación crítica, el problema que hemos detectado, y se hace para darnos tiempo a estructurar la respuesta. Lo que dice, el debriefing sí que, a diferencia de la técnica de diffusing de ventilación, sí que podemos hacer sesiones de seguimiento para ver cómo va el problema que hemos detectado. Y bueno, sí que se ha visto que si se realiza días posteriores, la técnica sigue funcionando, pero cuanto antes podamos dar respuesta a la carga emocional del equipo, la técnica funciona mejor. Sí que el debriefing sí que requiere que la persona que lo lleve tenga un conocimiento y dominio de los procesos que se ponen en marcha, porque puede darse desborde emocional de una forma muy fácil en una situación de crítica vivida, y por eso se supone que tiene que ser un profesional de salud mental el que lleve la sesión. Lo ideal es que sea alguien de psicología quien lleve la intervención y que esté familiarizado con los equipos
de emergencia. En nuestro caso, cuando hacemos el debriefing, es el coordinador de equipo el que lo lleva porque es la persona que tiene más confianza con ese equipo y funciona mejor. Y bueno, claro, evidentemente tener experiencia en dinámica de grupos es importante para que esta técnica funcione bien. Vale. En el debriefing es importante que todos los intervinientes que han participado en el incidente crítico, en la situación límite vivida, en la confrontación, en lo que se haya dado, asistan, no solo una parte. Lo, vuelvo a insistir que es importante agruparlos por el nivel de exposición, pero si es el briefing, se traería solo a los que han participado en el problema detectado, ¿no? Si todo el equipo no ha estado metido en el mismo problema, en el mismo incidente, no participaría todo el equipo porque para muchos no tendrá sentido estar allí simplemente como espectador sin tener la posibilidad de que se dé apoyo emocional. Es probable, y eso hay que tenerlo presente cuando se lleva a cabo esta técnica, que los participantes, al experimentar eh, el incidente vivido, se pueden sentir a mitad, en el principio, durante el transcurso de la sesión, se pueden sentir peor que al inicio del encuentro. Esto tenemos que normalizarlo cuando se da, porque en una situación de expresión emocional esto se puede dar y es importante que la persona que le está pasando lo normalicemos y sepa que es algo normal lo que está viviendo. Pero a medio y largo plazo es justo normalmente cuando acaba la sesión y días después las personas se sienten mejor y consiguen tener el apoyo colectivo que buscábamos con la técnica de debriefing. Bueno, las reglas del debriefing son iguales que las del defusing, pero sí que se pueden hacer, o sea, las interrupciones sí que se pueden programar, podemos tener en cuenta que podemos hacer algún parón si pasamos de una hora de sesión para poder tomar algo o para que las personas vayan al baño, pero es la única diferencia con el defusing. El, el objetivo del debriefing es aliviar el estrés sufrido por el incidente crítico. Por eso lo que decíamos es una técnica secundaria, es una estrategia para trabajar el estrés, pero no es una terapia grupal. Si ya identificáramos en semanas sucesivas que alguien sí que tiene síntomas, iría a atención terapéutica, pero no trabajaríamos desde el debriefing. Lo que buscamos es explicar y legitimar emociones y conseguir así que se identifiquen y se acepten como algo normal. O sea, que la persona acepten y legitimen que pueden haber sido sobrepasados por el estrés en algún momento de, en la intervención que han hecho en la emergencia. Lo mismo que, lo mismo que en el de fusing, lo que estamos buscando, y por eso hacemos la técnica grupal, es que se produzca un apoyo entre los miembros del grupo y a la vez que se establece una mayor comprensión entre ellos si ha habido algún conflicto en la intervención, un malentendido o algún tipo de agresión verbal entre los intervenientes. Lo que os decía, estamos intentando prevenir efectos del estrés que podrían derivar en secuelas psicopatológicas que podrían ser probables en incidentes críticos. O sea, estamos haciendo una técnica de prevención secundaria. Lo más importante, la normalización, que igual que los primeros auxilios psicológicos, es básico. Aquí lo hacemos en grupo
y intentamos que nadie se sienta raro o único por lo que ha vivido y su propio grupo en un nivel de exposición que han vivido lo mismo que él es quien mejor le puede dar un apoyo y una comprensión que le hagan salir del bloqueo que puede tener por la experiencia vivida. El debriefing también nos permite detectar a quién está más vulnerable y afectado y intentar promover y orientar a que vaya a atención individual. Lo que decíamos, nosotros sí que tenemos, en la organización tenemos previsto la intervención individual en caso necesario y aquí es donde más lo podemos detectar en la atención grupal del debriefing. Y también, bueno, también durante el debriefing podemos ir a nivel psicoeducativo y podemos informar sobre consecuencias psicopatológicas posibles de la situación vivida. Tanto, pues eso, a explicarle a las personas que pueden tener insomnio, flashbacks, ideas recurrentes que tienen que ver con lo que ha pasado, pero que lo normal es que tomando los descansos y después del trabajo de ventilación se normalicen durante algunos días. Estas serían las fases del debriefing. Primero tendríamos una fase de encuadre en la que se hablaría del incidente que se ha vivido, de por qué estamos aquí, cuál es la razón de haber pedido el debriefing. Luego habría una narración de los hechos por cada uno de los participantes y aquí sí que separamos que intentamos que las personas hagan que diferencien pensamientos, emociones y hechos, ¿no? Sí, hay modelos que los separan en diferentes fases, pero nosotros lo que hacemos es que la persona sea consciente de si está relatando hechos, pensamientos y emociones y que quien facilita la sesión, si alguien no ha compartido emociones o no ha compartido pensamientos, indagar sobre ello para que lo comparta y tengamos las tres partes, la de hechos, pensamientos y emociones, se completen para todos los participantes. Después de estas fases, habría una fase de normalización en la que se dejaría que los participantes pudieran entender que es normal cómo se están sintiendo frente a la situación que han vivido y que hay una opción, unas posibilidades de apoyo entre ellos. Y después de esta fase de normalización, sí que habría una planificación y afrontamiento de qué vamos a hacer a partir de este momento con la situación vivida. Si se necesita un seguimiento, si se necesita tener una siguiente sesión, o si hay personas que necesitan atención individual. Por último, tendríamos una disolución de grupo con un resumen de lo que hemos trabajado y de los acuerdos que se han tomado. Vale. Esto, esto son la misma recomendación que hemos hecho con el de Fusing, que reiteramos que los grupos tienen que ser homogéneos y en el caso del debriefing, las personas que han vivido el incidente crítico, la confrontación, la situación límite vivida, son los que tienen que hacer el grupo y no los que no lo han vivido, ¿no? Las personas que no han estado en el mismo, en la misma situación límite no deberían estar en el grupo porque si no, la posibilidad que se da de apoyo grupal se pierde porque no hay un entendimiento de lo que ha sucedido si no se ha vivido en primera persona. Y vale, con esto completaríamos el debriefing y ya tendríamos el,
llegaríamos al final del taller de hoy y ya tenemos ahora el tiempo para las preguntas que queráis, porque creo que nos quedan, a ver, aún nos quedan 20 minutos de taller, así que podéis aprovechar para hacer las preguntas que queráis ahora. No sé si por el chat o por el audio, lo que queráis. Hola, sería, si hay alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat o la pueden habilitar su micrófono y aprovechar este espacio para aprovechar este conocimiento y desde la experiencia poder operar de manera adecuada. Chema, muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Pero si hay alguna pregunta, levantan la manito o habilitan el micrófono. Gabriela. Hola. Hola, hola a todos, hola Chema. Gracias por tu presentación, la verdad, muy enriquecedora. Em, a ver, en verdad, una duda que tengo por poco lo que he revisado sobre estos términos. Pero también desde una posición como muy inicial, ¿no? Entonces quiero aprovechar para preguntarte porque sí he visto que el tema del debriefing es un poco controversial. O sea, no sé, como que en la literatura sobre cuándo aplicarlo, he visto que, bueno, no sé si la palabra es que no hay consenso o qué, pero sí veo que hay algo un poco controversial y entiendo que es controversial por la profundidad que implica, o sea, también justamente lo que dices, ¿no? Como que es más largo el tiempo y entiendo que, por ejemplo, hay un relato de los hechos. Entonces, claro, eh, te quería preguntar un poco cuál es tu perspectiva al respecto y cuándo crees que es mejor utilizarlo y cuándo hay señales donde es mejor no. No sé. Para el debriefing, ¿eh? Sí. Bueno, es que por eso está puesto en las dos, en el de Fusing y el de Briefing, lo de grupos homogéneos, donde hubo debate y, pro- y las investigaciones salían resultados contradictorios de efectividad, es cuando se hacía de forma sistemática sin tener en cuenta el nivel de exposición, ¿no? Sobre todo en el debriefing normalmente tiene que haber habido un conflicto, un problema. Entonces, en principio es una técnica para afrontar lo que funciona bien, pero funciona bien cuando no se alarga mucho en el tiempo, aunque pone las 72 horas por ahí, y sobre todo cuando lo que hablamos y cuando incorporamos a las personas directamente implicadas en el problema. Y no a todo el equipo, a lo mejor entra un equipo entero de 10 personas en una zona, en la situación límite vivida por alguien ha sido por 3 o 4 personas y luego el debriefing se hace con los 10, entonces ahí funciona mal. O sea, ahí lo tendrías que hacer con los 4 que están implicados en el problema y hacerlo lo antes posible. Yo normalmente lo que recomendamos es eso, que sea el día siguiente para que las personas tengan un poco de tiempo
para ventilar, o sea, para ventilar, para poder, es que tengo aquí la taladradora al lado, no sé si se oye, espero que no, para poder descansar y porque la sesión de debriefings dura más de una hora y entonces puede ser cansado, ¿no? Pero en principio, si se hace por grupos homogéneos, funciona bien y también es que muchas veces, si no tendrías que trabajar otra técnica de mediación, pero el incidente crítico te obliga, ¿no? O sea, no puedes dejarlo pasar porque si no el nivel de muchas veces de frustración del equipo por lo que ha pasado hace que se rompa la capacidad de trabajar. Yo recuerdo en el huracán de Honduras, un equipo de Cruz Roja estaban haciendo rescate en un torrente de agua y había parte del equipo en el agua y parte del equipo en el vehículo en el que estaban con una cuerda para poder sacar a más gente y cayó un poste eléctrico al agua y la mitad del equipo se fue, o sea, huyó y la otra mitad del equipo se quedó en el agua que podía haber muerto electrocutado. Eso es un incidente crítico por ejemplo, por poner un ejemplo directo, entonces cuando volvieron a la base, en los que se habían ido sentían vergüenza por haberse ido y los que estaban en el agua entendían lo que había pasado, pero no se hablaban. Entonces ahí es cuando tienes que hacer el debriefing. Necesitas que cada uno cuente lo que sintió, cómo lo vivió, por qué huyó, y luego los compañeros que habían estado en el agua y que podían haber muerto entendían que ellos hubieran hecho lo mismo en el caso de que les hubiera tocado, porque había riesgo de vida, ¿no? Y ahí, al decirles los otros que entendían lo que se hubieran ido, es como el equipo pudo como perdonarse a sí mismo y pudieron volver a seguir trabajando días después. Pero si no, lo que haces es que el equipo no puede, cuando es un incidente crítico, es algo que va a impedir que el equipo siga trabajando por desconfianza, por violencia, por confrontación. Entonces necesitas hacerlo con la gente implicada y que se pueda dar el clima de confianza y de autoapoyo, ¿no? Pero vamos, lo que sí que yo estaría muy vigilante es a no mezclar personas que no han estado presentes en el incidente crítico, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Juan, de pronto tienes alguna pregunta. Los estudiantes y los profesionales que van a ser voluntarios. Bueno, Chema, muchísimas gracias, Gabriela, por Bueno, su pues pregunta. A todas las personas que nos han acompañado, a ustedes muchas, muchas gracias por compartirnos este conocimiento y su experiencia. nada, gracias a ustedes por la organización y mucho ánimo a todas. Ujú. Bueno, muchas gracias. Voy a proceder entonces a cerrar la sesión, detener la grabación